Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Mesa Redonda de esta noche. Vamos a hablar de energías renovables y estamos con un panel de algunos amigos que nos vienen a contar y contextualizar de qué se tratan las energías renovables. Voy a partir esta ronda de presentaciones con Rosana Gaete, que viene de H2 Chile. Hola Rosana, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, Rosana, antes de presentar el resto, cuéntanos un poco qué es H2 Chile y cuál es su principal misión como empresa. Bueno, nosotros como H2 Chile somos una asociación gremial que nació hace un poco más de 2 años, de profesionales todos trabajando en la industria energética en distintos roles, y veíamos como una oportunidad bastante interesante el hidrógeno cuando todavía no se hablaba en Chile de esta oportunidad que había como país. Entonces nos juntamos este grupo de profesionales y fundamos H2 Chile. Ya después de 2 años, como es una asociación gremial, empezaron a ingresar empresas. Ahora tenemos cerca de 10 empresas, las más importantes de generación de energía, como también otros miembros de la cadena de valor del hidrógeno verde, así que estamos muy contentos y nuestro rol es promover el hidrógeno verde o la economía del hidrógeno verde en Chile y poder capitalizar todas las oportunidades que esto requiere a través de hojas de ruta, de acuerdos públicos y privados, de participación en la regulación y todos los hitos relevantes con todos los stakeholders relevantes que se requieren para desarrollar una economía del hidrógeno tan profunda y tan importante como queremos que sea para Chile. Perfecto, muchas gracias Rosana. También tengo en este panel a Boris Aguilera de Antofagasta de Fulcro ABC. ¿Cómo estás, Boris? Hola Rodrigo, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a esta cita, a este panel. Cuéntanos, ¿qué es Fulcro? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y cuáles son los principales proyectos que están realizando? Nosotros somos una pequeña empresa de la región de Antofagasta, ya, y trabajamos en varios aspectos. Entre ellos, cierto, somos un centro autorizado para evaluar y certificar bajo la norma nacional y estamos trabajando muy fuerte en materia energética. Ya. Estamos haciendo estudios a nivel de electromovilidad, pero también, cierto, a nivel de planta fotovoltaica de nivel residencial. Creemos que para la región se viene un desarrollo gigante en materia de generación fotovoltaica, pero a nivel residencial. Así que estamos trabajando y colocando toda la energía para allá. Perfecto, muchas gracias, Boris. También tenemos a Cristian Sepúlveda de la Asociación de Concentración Solar de Potencia. ¿Cómo está, Cristian? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias. Saludo a todo el panel y a todos los que nos escuchan a través de este día. Oye, cuéntanos un poco de qué se trata esta asociación que estáis liderando. Mira, nosotros, al igual que lo que comentaba Roxana, también somos una asociación gremial. Nosotros somos la Asociación de Concentración Solar de Potencia y de Generación Térmica de Chile, donde el objetivo nuestro es agrupar a la cadena de valor que tenemos hoy en día en la concentración solar de potencia, donde podemos destacar principalmente el proyecto de Cerro Dominador, que es el único proyecto de CSP hoy en día en Latinoamérica y el primero de unos tantos en Chile. Tenemos un directorio amplio, principalmente de empresas diseñadoras, contratistas, EPCistas, mandantes. Tenemos españoles, belgas, alemanes, chinos, norteamericanos, y obviamente también está Cerro Dominador. Y la función nuestra es difundir la buena noticia de esta tecnología. Creemos que somos absolutamente complementarios, muy de la mano de lo que está haciendo hidrógeno también. Somos industrias complementarias absolutamente, muy de la mano de lo que están haciendo otros, ya que la CSP es una tecnología que puede almacenar 24/7, por lo tanto nuestro gran nicho está en el bloque nocturno, por ejemplo, que a través de la concentración solar, ¿no es cierto?, y de la concentración del rendimiento de las sales, tú puedes almacenar a través de los sistemas energía para ofrecerlos principalmente en la noche, como les decía. Así que esa es nuestra función principal como organización gremial.
Gracias, Cristian. Y voy a presentar también, antes de presentar a quien va a partir los fuegos esta noche, voy a presentar a José Tapia, de Atamos Tech. ¿Cómo estás, José? Hola, José. Hola, Rodrigo, disculpa. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por lo de José. Sí, está justo leyendo a otro José. Sí, efectivamente, vengo yo en representación de Atamos Tech, que es una iniciativa, un consorcio público-privada que nació con financiamiento de Corfo a finales del 2017. Tenemos como objetivo disminuir el LCOE, que es el costo nivelado de la energía, como se mide, a menores a $25 el megawatt hora para el 2025. Y tenemos que promover, supongamos, la energía solar fotovoltaica, haciendo especial hincapié en el desarrollo y fortalecimiento de proveedores locales, haciendo una especie de sinergia entre internacionales y las grandes industrias igual. Lo que pasa es que somos partícipes de este consorcio, bueno, las universidades, es público-privado, pero en realidad son parte del consorcio las universidades, grandes universidades del país, estudios de investigación, centros de investigación internacionales, CEAINES, el ISS Constance, y industrias chilenas, grandes y pequeñas empresas también que participan. Perfecto, muchas gracias, José, por venir a esta cita. Y por último, tengo a Jorge Cruz, de Viera Ingeniería Eléctrica. ¿Cómo está, amigo Jorge? Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Soy Jorge Cruz, cofundador de Viera Ingeniería Eléctrica. Como ya lo decía, somos una empresa de ingeniería eléctrica que nos estamos dedicando a desarrollar el área de operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas, partiendo por la limpieza de plantas mediante sistema automatizado y un modelo meteorológico en su génesis. Perfecto. Bueno, amigos, esta noche lo que vamos a hacer es conversar sobre energías renovables y la idea es poder aterrizar toda la información que hay en el entorno. Para mí, desde mi lugar, de repente nos hablan de energías renovables y lo primero que pensamos es panel fotovoltaico. El panel que va a estar instalado en la casa, que posiblemente nos ayude a tener agua caliente o vamos a tener energía eléctrica. Y las energías renovables son más que eso. Entonces, quiero partir esta conversación con la gran pregunta que es, ¿qué son las energías renovables? ¿Cuántos tipos existen? ¿Y para qué sirven? Jorge, ¿tú querías partir esta ronda de conversación? Perfecto, ¿puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto. Gracias. Aclárenme si se ve bien, por favor. Ahí estamos. Energías renovables. Las energías renovables, ¿por qué son renovables? Se caracterizan porque sus procesos de transformación y aprovechamiento del recurso primario no se consumen y se agoten a una escala humana. Esta frase es bien fuerte, porque si vamos a los recursos naturales, podemos ver que se generan, o sea, se aprovechan y se generan en distintos periodos de tiempo. Entonces, los renovables se consideran solamente en escala humana, ojo ahí. Una gran diferencia de las energías renovables podemos ver que existen, de acuerdo a su tecnología, convencionales y no convencionales, que las podemos diferenciar de acuerdo al nivel de desarrollo que han tenido en el tiempo. Por ejemplo, si nos vamos a las que llevan una etapa de envejecimiento, podemos ver que el petróleo, la energía nuclear, la hidráulica de gran envergadura, el carbón, incluso el gas natural, son los que se consideran tecnologías convencionales. A diferencia de, por ejemplo, la fusión solar térmica, la energía fotovoltaica, la biomasa y la eólica, aquí falta incluir el hidrógeno, que son tecnologías renovables no convencionales. Es ahí la gran diferencia. Oye, consulta, el hecho de que esté el petróleo, por ejemplo, ya como una convencional, ¿puede ser que en algún rato las energías renovables también se transformen en convencionales? ¿O siempre van a ser no convencionales?
es que la idea de la energía renovable es que sea eliminar el consumo de los combustibles fósiles. Ya, perfecto. Para borrar, ¿me entiendes? Sí. Entonces, partiendo por los tipos de energía de energía renovable no convencionales que existen, vamos a partir primero por la eólica, que son las grandes torres que hemos visto muchos de nosotros, que la gran magia que tiene que aprovecha la cinética del viento. Entonces, pueden existir instalaciones onshore u offshore, dependiendo. Onshore, si es que se hacen en tierra, y offshore, que aprovechan los vientos en alta mar, como la imagen de la derecha. Perfecto. Los ventajas que tiene, no contamina. ¿Ya? Utiliza un recurso inagotable, y como desventaja, como es inagotable, también es un recurso variable, entonces no lo tienes en porcentaje fijo durante todo el tiempo. Y lo otro que también causa contaminación acústica y daño al entorno visual, pero sus beneficios son mucho mayores. Ya, perfecto. La energía del mar, que también se puede utilizar, utiliza la energía transportada por las olas del mar, en el caso de la energía mareomotriz. Se puede utilizar también las olas del mar, en el caso de la hundomotriz, que es la que se ve aquí a la derecha, que a través del movimiento de las olas va transmitiendo su energía cinética y la va convirtiendo a través de un motor hidráulico en energía eléctrica. ¿Ya? Tenemos la geotérmica, que utiliza el calor interno de la Tierra que se encuentra concentrado en el subsuelo. ¿Cómo? Ya. Realizan perforaciones mediante sondaje y sacan vapor a alta presión que ingresa a la planta desde el centro de la Tierra. El vapor hace girar una turbina generando electricidad limpia, sin emisiones de CO2, y luego que es utilizado vuelve a ser reinyectado al depósito. Ya. Ventajas de la geotérmica, que es una energía limpia. Las plantas son relativamente pequeñas con respecto al resto. Sus desventajas es que también es un recurso que no es inagotable. También se puede explorar solamente en algunos lugares determinados que cumplan con las condiciones, y además deteriora también el paisaje, como lo vemos. ¿Ya? La biomasa es bien especial, porque son ciclos térmicos que utilizan combustibles orgánicos, que no son fósiles, como bagasos, vegetales y otros que son subproductos de un proceso principal. Una de las grandes ventajas que tiene la biomasa es que los recursos que se utilizan acá pueden ser de distintos orígenes. Por ejemplo, residuos de vegetaciones forestales, residuos animales, residuos de la industria agrícola y residuos de zonas urbanas. Las desventajas que tiene es que requiere de una planta de bioenergía que ocupa, o sea, la bioenergía, una de las desventajas que tiene con respecto al combustible fósil en las centrales térmicas, que requiere es una gran cantidad de recursos para poder llegar a los niveles de rendimiento óptimo. Ya, perfecto. Otra energía renovable es la hidráulica, que si bien ya es muy común ver centrales hidráulicas en Chile de gran envergadura, para que sea una central hidroeléctrica, sea considerada como energía renovable no convencional, debe poseer una potencia instalada menor a 20 megawatts de generación de energía eléctrica. Entonces, en base a ese punto, tenemos dos tipos de hidráulica principal, que por un lado tenemos las hidráulicas de embalse, donde se requiere un embalse, grandes cantidades de agua concentrada, se genera un flujo que dirige el agua hacia las turbinas que mueven un rotor, y a través de esa transformación se genera la energía eléctrica que va inyectada a la red. Por el otro lado tenemos las centrales de pasada, donde en un afluente, en un río, se deriva un brazo, se hace circular forzadamente hacia una turbina que genera la electricidad, y el agua también utilizada es de vuelta al caudal. Las ventajas es que la hidráulica tiene una vida útil
considerable. Tiene un bajo costo en mantenimiento, pero tenemos una disponibilidad variable del recurso hídrico, que hasta hace poco tiempo había sido un gran problema. Dime, Rodrigo. No, te iba a comentar que son varias energías renovables finalmente, o sea, no es una como generalmente pensamos o como es de conocimiento común, digamos. ¿Sí? Porque ya la geotérmica, la hidráulica, la solar, y todas tienen ventajas y desventajas. O sea, hay un nivel de profundidad que si bien, si yo quiero generar algún tipo de emprendimiento con esto, yo tengo que investigar, tengo que generar investigación para poder desarrollar este tipo de industria. Mucho. Una de las grandes desventajas que tiene la generación hidráulica es que además tienes que inundar para la generación de embalses una superficie muy extensa de terreno, entonces muy invasiva. Y por último tenemos, no por último, todavía me falta una más, tenemos Su Majestad el Sol, que como bien dice ahí, la zona norte de Chile posee la mayor incidencia solar del mundo. En Chile tenemos el mejor recurso solar del mundo, principalmente concentrado en el desierto de Atacama y sus alrededores. Ya. Entonces, en base a eso, tenemos una gran herramienta que explorar acá. Entonces, la energía solar se divide en dos sistemas principales, que son los sistemas fotovoltaicos, por un lado, mediante paneles solares, donde capturan la radiación solar mediante el efecto fotoeléctrico. Ya. Este principio permite que la absorción de los fotones de luz que excitan los electrones, estos son captados y son recogidos por los conductores que van convirtiendo y juntando todos estos electrones y convirtiéndolo en electricidad. Perfecto. Y por otro lado, tenemos los sistemas térmicos, donde recién hablaba Cristian, tenemos los sistemas de concentración solar de potencia, CSP, que ahí está el ejemplo de Cerro Dominador, y también tenemos con concentradores parabólicos, que los concentradores parabólicos se diferencian en que concentran un fluido más localmente, pero hay un especialista que va a hablar bien de este tema. Por último, tenemos el hidrógeno verde, que es algo que está, una tecnología que está incipiente, entrando con mucha fuerza y tiene gran futuro en Chile. Ahí tenemos un resumen de todas las tecnologías que... Perfecto. Es larga la lista. Le voy a dejar la palabra a Rosana para que nos explique un poco el hidrógeno verde. Voy a partir por la más incipiente quizás, porque es la más novedosa, porque también nos vamos a ir metiendo un poco en la energía solar, ¿cachai? Que tiene harto por lo que podemos comentar, pero el hidrógeno verde, porque se está hablando también en varias materias, se habla del verde, se le pone el apellido verde. El hidrógeno, ¿por qué hidrógeno verde? ¿Cuáles son cómo se llama, las posibilidades que hay en el mercado en este rato para poder desarrollar aportes, soluciones innovadoras desde el mundo del emprendimiento para poder desarrollar esta industria? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, primero quiero complementar un poco la presentación de Jorge y contarte que las energías renovables no convencionales es un término que se acuña en Chile en una modificación legal de una ley de energías renovables que las reconoce como energías renovables no convencionales y que es un término que a medida que van, como tú preguntabas, en la curva de aprendizaje, en teoría hay que excluirlo porque ya va a haber una cierta madurez en el país y ya no van a ser no convencionales. Pero hay un cambio legal. El año pasado hubo harta discusión al respecto, en el fondo. Eso era cuando, no sé, el año 2011 era incipiente la energía. Hoy en día no. Ese es un complemento. Bueno, la energía del hidrógeno, porque el hidrógeno tiene varios usos, ya tiene usos químicos y usos energéticos, pero como estamos en un programa de energía, me voy a referir a los usos energéticos. Es un vector energético, ¿ya? Y tú para generar hidrógeno necesitas energía renovable a bajo costo para poder desarrollarlo en Chile. Y es ahí el atributo verde, porque hoy en día
el hidrógeno se produce a partir de la red, que puede ser una red gris, azul, como esté, depende de la matriz energética que componga esa red, o con gas natural directamente, y el gas natural tiene un factor de emisión, entonces no es como las energías renovables que el factor de emisión tiende a 0. Por lo tanto, se le llama al hidrógeno verde el que es producido por energía renovable, o la electrólisis para producirlo se produce a través de energías renovables. Entonces, tiene varios usos. Tiene usos ya sea como energético en la red, ya sea como la tecnología de potencia, se puede usar en sistemas de almacenamiento directamente, en turbinas, en calderas incluso, para respaldar el ingreso de las renovables, también 24/7. Se puede usar en la red de gas natural, en mezclas. Hasta ahora hay ejercicios que dicen que tú lo puedes mezclar hasta un 25%. Lógicamente tiene temas de seguridad que se están estudiando, pero ahí también tiene el uso energético. Y luego se puede usar ya sea en electromovilidad, en electromovilidad urbana, en camiones de la minería o en cualquier tipo de electromovilidad, o también en generadores a hidrógeno en el fondo para cortar punta. Entonces tiene una versatilidad muy interesante el hidrógeno que se va a ir dando según las curvas de aprendizaje también, por eso hago el link de los costos. ¿Ya? Porque hoy en día producir hidrógeno en Chile, incluso con energía verde, por eso le preguntaba a José cómo iba el LCOE, porque es muy interesante ese factor, todavía no está siendo competitivo, pero se cree que con los precios de la energía, cuando vayan bajando, esto va a ser muy competitivo y va a poder descarbonizar sectores complejos. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, los sectores donde la energía renovable no puede penetrar por temas de electrificación, temas de potencia, o por temas de que las líneas de transmisión, por ejemplo, no pueden llegar, el hidrógeno es una muy buena alternativa como vector energético para descarbonizar esos sectores. ¿Ya? Entonces es ahí lo interesante, y es ahí porque, por ejemplo, los acuerdos internacionales de reducción de emisiones o de carbono neutralidad que están siendo promocionados en Chile y en el extranjero, compromisos nacionales, el 21% de esa reducción de las emisiones está asignada a esta economía del hidrógeno en usos energéticos. Por lo tanto, el desafío es bastante interesante, es bastante mayor que las energías renovables per se, porque hay que desarrollar una infraestructura gigante para poder aprovechar estas oportunidades. Entonces, eso es un poco el desafío que hay, pero se linkea de esas formas a las energías renovables, y por eso es el hidrógeno verde. Perfecto. Oye, bueno, a propósito de lo que decía la Rosana, Cristian, ustedes en la asociación están también trabajando con una tecnología que, digamos, es también, en comillas, incipiente. Lo digo desde el punto de vista de que en Chile el desarrollo de las energías renovables es un mercado incipiente. Estamos recién quizás en muchas etapas de investigación, de contextualización para la gente, para que todos entiendan, porque habláis de minería y todos entienden qué es lo que es la minería, pero energía renovable es un tema que recién se está socializando, digamos. Entonces, ustedes también que tienen que desarrollar todo un tema de tecnologización y de desarrollo de plantas. ¿Cómo es esta industria? ¿Qué tan, en qué pie está Chile para poder desarrollar esta industria, y en cuánto tiempo crees tú que podríamos estar hablando así todos en un idioma así como, casi como hablamos de la minería, porque todos entienden más o menos de qué se trata? Bueno, yo creo que hay mucha simetría de información, ¿ya? Sobre todo en los temas del hidrógeno, que todavía requiere un poco más de conceptos para entenderlo. Pero yo creo que la ciudadanía está tan empoderada de este tema. Así, el año pasado hubo, por ejemplo, una encuesta que decía cuál era el principal tema que le interesaba a los chilenos. Y el principal tema eran los temas medioambientales, con un 84% creo que de aprobación de temas medioambientales. Entonces, lo que yo veo desde mi rol, porque yo también soy académica y tengo varios roles, es que la gente, esa simetría de información está bajándose la brecha, y es justo rol de estos programas, de los colegas acá, poder acortar esas brechas. Yo creo que para las energías renovables como tal,
le pueden quedar quizás un par de años, porque la energía solar es algo que ya maneja la gente mucho más, sobre todo también por muchos programas municipales o capacitaciones in situ en la región de Antofagasta o en otras regiones. Yo creo que la energía solar es la más familiarizable para la gente. Claro. Entonces, esto tiene, claro, que extenderse a otras economías y a otras tecnologías. Pero yo creo que pronto eso va a ser por el interés de la gente. La ciudadanía está muy interesada en este tipo de temas. Sí, porque sobre todo estamos hablando de cosas renovables. Cristian, ¿tú qué nos puedes contar? Mira, lo que pasa es que renovables hoy en día, Chile tiene de todo. Renovables hoy en día tenemos el sol de Atacama, que tiene una condición que no existe en ningún otro lugar del mundo. Según estudios internacionales, la concentración de radiación solar abarca desde la región de Parinacota hasta la región de Atacama, concentrándose principalmente en el sur de Parinacota, todo lo que es Tarapacá, Antofagasta y en el norte de Atacama. Por lo tanto, tenemos hoy en día un espectro de acción muy, muy importante. Lo mencionaba Jorge, el tema de las eólicas, lo importante que tenemos hoy en día en la zona de, por ejemplo, de Antofagasta, la zona de Taltal, muy importante zona eólica. Cabe destacar ahí que va a estar el parque de Colbún, el parque eólico más grande de toda Latinoamérica, con casi 640 megas aproximadamente. El tema de hidrógeno que se están haciendo, porque el hidrógeno además puede implicar otras industrias como el amoníaco, por ejemplo, que también es un derivado del hidrógeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que Chile hoy en día ha pasado a ser un pionero en lo que son energías renovables no convencionales y en energías sustentables y sostenibles en el tiempo, amigables con el medio ambiente, amigables con la comunidad. Desde nuestro punto de vista como ACCP, es una tecnología que hoy día no se conoce. Es un gran proyecto con una torre, principalmente estamos hablando de concentración de torre, es una torre de 250 metros de altura aproximadamente, que lo rodean 10.600 de los datos grandes espejos que van a irradiar a un concentrador, y el cual ellos a través de la radiación del sol, ¿no siendo, van funcionando las sales del desierto de Atacama, sobre los 500 grados, y posteriormente a través de un ciclo combinado va generando vapor de agua y se mueven las turbinas y podemos obtener energía desde el sol concentrando. Por eso que se llama concentración solar de potencia. Somos líderes, sin duda. Yo creo que en Latinoamérica no hay nadie que tenga tantos proyectos renovables como los tiene Chile. No hay ningún país en toda Latinoamérica que esté hablando y desarrollando hidrógeno. No hay ningún país de Latinoamérica que tenga una CSP como la nuestra, como tampoco un proyecto geotérmico como Cerro Pabellón, por ejemplo, de Enel. O lo que yo hablaba, el parque eólico de Colbún. Somos un país pequeñito, pero que hoy en día nuestra matriz renovable supera el 22%, lo cual es tremendamente importante. Hay compromisos que se adelantaron después de la COP, que nosotros vamos a tener carbono neutralidad partiendo con los cierres de las centrales de Engie en Tocopilla, y recuerden que acá anunciaron y adelantaron Bocamina 1 y 2 en él, también adelantaron su cierre. Pero para eso tenemos que tener un reemplazo. Puede ser un CSP, puede ser una energía eólica, un parque fotovoltaico, etc. Estamos en el momento apropiado. Quiero ser positivo con lo que nos está ocurriendo con la pandemia. Vamos a tener un desarrollo y un resurgimiento económico sustentable, el cual yo creo que no lo habíamos pensado. Insisto, quiero ser optimista. Todos hemos cambiado la metodología de trabajo. Estamos trabajando desde las casas, atendiendo a los niños en el colegio desde las casas, haciendo grandes seminarios, y eso se necesita energía, y energía limpia, que es lo que está demandando hoy en día el gran medio. Por lo tanto, yo creo que tenemos una gran oportunidad, todas las industrias,
insisto, son complementarias. Cada industria tiene una potencialidad en su nicho de mercado, pero tenemos que destacar lo que tenemos. Ya. Y Dios nos ha dado una gran naturaleza que podemos aprovechar de todo tipo. Oye, José, a propósito de lo que hablaba Cristian, de la gran potencial que hay y que efectivamente tenemos que ser súper positivos, porque se está abriendo, o sea, la cuarentena de alguna forma, aunque nos priva de ciertas cosas, también nos abre ciertas, creo, oportunidades. Ustedes están bien metidos en el tema de investigación. Principalmente, quiero que me conté un poco cómo ven ustedes desde el análisis la industria del desarrollo de las energías renovables, visto también desde las capacidades que hay instaladas en el país o en la región para poder desarrollarlas en el corto y mediano plazo. No te sí, es verdad. Mira, me gustaría tocar dos puntos súper importantes que dijo Cristian. Ahora sí, ¿me escucho bien? Ahora sí. Dos puntos súper importantes que mencionó Cristian y también Rosana. De partida, Cristian menciona efectivamente las capacidades que tenemos en cuanto a radiación, a vientos por los grandes parques eólicos y fotovoltaicos que se van a montar. Hay una planta de 1 gigawatt que va a montar en él, creo, en Copiapó. Y así. Pero así como también tenemos esta gran condición de radiación o de viento, tenemos desafíos distintos a los de otros países, grandes cantidades de polvo, escasez de agua. Entonces son desafíos que tenemos que romper barreras regionales o a nivel país. Y para eso hay que ir de la mano, junto con irlos estudiando, trayendo la tecnología o expertise de afuera y desarrollando nosotros para poder exportar. Y como dice Rosana, efectivamente, para poder ser líderes en hidrógeno o para poder fabricar este hidrógeno, necesitamos tener un costo del precio de la energía bajo. Se le pone apellido hidrógeno verde porque la idea es que este hidrógeno se fabrique en base a energías renovables no convencionales. La apuesta más grande que se está haciendo dicen que es la fotovoltaica y ahí nosotros vamos como Atamostec ocupando un rol bastante importante, porque la verdad es que fuimos concebidos y vamos también lineando nuestro camino, pero fuimos concebidos desde que se participó esto como un fondo de Corfo para disminuir el costo del precio nivelado de energía, que es el LCOE o el que mencionaba Rosana. Entonces, sería bueno que después Rosana pueda decir a cuánto es el costo que se tiene que llegar para que sea rentable este hidrógeno verde. Eso es un número importante, pero bueno, nosotros como Atamostec estamos encargados de reducir ese valor. ¿En qué sentido? En toda la cadena. Estamos enfocados en las partes fotovoltaica y estamos en Te toda la cadena. Te quedaste pegado, José. Fotovoltaica. Que es bifacial. Oye, José, te quedaste pegado, así que tienes que repetir todo el primer minuto. Chuta, no te creo. Todo el minuto anterior tenés que repetirlo, completo. Igualito como lo es que tengo muchos fans conectados, entonces me están hablando mucho tiempo. Claro. No, mentira. Para que voy a cerrar todo ahora. No, no sé hasta dónde escucharon, pero alcancé a hablar, alcancé a mencionar de lo importante que era porque teníamos distintos desafíos en el país. Especialmente, como decía Cristian, que si bien tenemos potenciales eólicos y solar, tenemos desafíos y barreras que romper porque tenemos zonas de alto polvo, alto viento, terrenos y superficies de suelos muy duras, especialmente el caliche, que no es llegar y montar. Cerro Dominador tuvo esa experiencia para poder enterrar su helióstato. Somos una zona de baja, que no tenemos agua en realidad, el recurso hídrico es muy bajo y es demasiado caro. Entonces son barreras que tenemos que romper. Y segundo, le decía que Rosana también tocó en la clave que para hacer un hidrógeno verde el costo de la energía tiene que ser bajo. O sea, y verde se llama porque va a ser bajo con energías renovables no convencionales, especialmente fotovoltaica. Y recién le dije una pregunta que no sé si alcanzó a escuchar, que al final, después de que termine, si puede decirnos cuál es el precio que debe tener el LCOE para que sea un hidrógeno verde competitivo, o a qué precio deberíamos llegar. Porque como Atamostec nos planteamos una meta de bajar los $25 el megawatt hora para el 2025. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Como corporación nosotros, hoy día estamos en el desarrollo principal o en el más fuerte que va a llegar también a un techo, que es en el módulo. Hoy día tenemos un módulo fabricado ya con tecnología
con tecnología chilena, en realidad probado en superficie chilena para alta radiación, pero con tecnología aportada por nuestros colaboradores y asociados extranjeros, que son el CAINES y el ISC Constant. Entonces tenemos un módulo diseñado para alta radiación y que produce el 30 o 35% más que un módulo normal en el mismo terreno y en la misma estructura. Entonces, de ahí en más, en Atomos-Tec también nos ampliamos a la cadena completa, desde la fabricación del módulo hasta el término del montaje de una planta. Entonces, estamos metidos con innovación en terreno, en el suelo, en refractarios para mejorar la refractancia del piso. Estamos metidos con el tema de fundaciones, mantenimiento. Hoy día, como te digo, el enfoque es el módulo, pero contamos con un equipo tremendo. La verdad es que yo me siento súper orgulloso de trabajar en Atomos-Tec. La verdad es que vengo del mundo privado, del mundo de emprendimiento. Se me dio la oportunidad, no dije 2 veces en salirme, pero la verdad es que lo que se está haciendo en Chile con Atomos-Tec, creo que yo no lo he visto antes. Y si sigue un equipo trabajando de la manera que lo estamos haciendo, el desarrollo de investigaciones a nivel país, porque el 56% del aporte financiero para hacer Atomos-Tec viene de Corfo. Entonces, nada, pues, eso. No sé si puedo responder bien tu pregunta, porque cuando tú también me preguntaste, estaba medio pegado. No, sí, tiene mucho que ver eso. Y de hecho, ahora quería preguntarle a Boris, porque tú hablabas, José estaba hablando de todo el proceso de investigación para poder armar instalar una planta y todo lo que conlleva la investigación sobre energías renovables. Y ustedes tienen 2 áreas de trabajo. Una que ya lo comentaba al principio, que era instalaron una planta en sus instalaciones y tienen proyectos relacionados con energías renovables, pero también hay otro punto que es re importante, que es la formación de capital humano. Y ahí esas 2 preguntas quiero que me las respondáis, porque siento que tú estás bien metido en el tema de formación de capital humano, y que creo, y de hecho José lo mencionaba antes, fuera de micrófono, necesitamos 900 personas para poder armar una planta, por ejemplo, ¿cierto, José? ¿No me equivoco? Sí. ¿Ese era el dato? 900. Sí. 950 personas, yo tengo un dato real, 950 personas para una planta de 150 megawatts fotovoltaica en 12 a 14 meses. Y ojo, de este dato que es real, el 95% de recursos humanos fueron extranjeros y el 5% fue chileno para la construcción de esta planta. Y ese 5% era colaciones, transportes, de cosas así, ni siquiera aplicados netamente. Ese dato es real y se los digo porque yo he visitado varias plantas, entonces me lo han dado así. Ya, perfecto. Entonces, Boris, cuéntanos un poco cuál es el entorno de la formación de capital humano y qué es lo que están ustedes, cómo ustedes, porque estamos hablando de proyectos, mega proyectos, ustedes hicieron algo como empresa privada, como empresa chica, ¿cachai? Hicieron un proyecto interesante sobre energía renovable. Ya, mira, deja contarte primero que estoy de acuerdo con los colegas. Estoy de acuerdo, cierto, que Chile fue un país bendecido en este aspecto porque tenemos mucho potencial ya para transformar fuerzas de la naturaleza en energía eléctrica. El sol, cierto, la geotermia, viento, cierto, tenemos mucho mar, en fin. Podemos utilizar las distintas tecnologías que ya están disponibles en el mundo para poder utilizar estas fuerzas de la naturaleza y en energía eléctrica. Ojo que ahí yo soy de la apuesta de que en el futuro deberíamos dejar de llamar energías renovables. ¿Ya? Y con mayor razón no convencionales, porque espero que en el corto plazo sean las convencionales, justamente sean la energía fotovoltaica, la concentración solar de potencia, la energía eólica, ¿ya? Sean llamadas energías convencionales y dejemos de llamar, y comencemos a llamar no convencionales al petróleo o al carbón. Ya. Así que estoy mirando, no sé, Es lo dar siguiente. Claro. Es dar vuelta a la clasificación que veíamos en la presentación del Jorge, finalmente. Justamente. Yo creo que en los próximos 10, 15 años ojalá tengamos ese concepto ya cambiado. ¿ya? Así que tenemos mucho potencial. Como dice José, tenemos muchos desafíos también. Muchos desafíos, porque tenemos el mejor sol del mundo, dicen, para poder producir cierta energía solar, ya sea a través de la concentración solar de potencia o fotovoltaica. Pero cada una de estas tecnologías nos prestan también desafíos. Mucha polución, mucho polvo, la minería, cierto, que es un tremendo aporte al país, pero también nos genera un poco de polución para las plantas solares que están cerca de la minería, por ejemplo.
¿ya? Vientos también en el desierto de Atacama, en La Pampa, que levantan polvo, ¿cierto? Y seguramente a Cerro Dominador les van a ir cubriendo los espejos, ¿ya? Entonces, este tipo de desafíos, ¿ya?, vamos a tener que ir solucionándolo en casa, porque si bien las tecnologías ya están diseñadas, están inventadas en otros países, ya usadas por muchos años, en Chile estas tecnologías van a comenzar y están presentando desafíos, ¿ya? Cómo limpiar, por ejemplo, las placas fotovoltaicas, ¿ya? Cómo limpiar los espejos que está montando Cerro Dominador. Usemos agua, sí, claro, es fácil limpiar con agua, pero José lo mencionó, el agua es escasa en el norte de Chile y además es cara. Entonces, en ese aspecto tenemos desafíos que poder, ¿cierto?, comenzar a trabajar, y es ahí donde nosotros como pequeñas empresas y medianas empresas, ¿cierto?, tenemos que ir involucrándonos con esta tecnología. José nos acaba de dar un dato pero tremendo, ¿ya?, que en realidad prácticamente estas plantas fotovoltaicas están siendo hoy en día montadas en el norte de Chile por especialistas extranjeros. Entonces, en materia de capital humano también hay otro gran desafío. O sea, cómo en el mínimo tiempo somos capaces de lograr formar, entrenar y certificar a los futuros técnicos y profesionales que se van a dedicar en esta tecnología. Por lo pronto, yo veo que en el corto plazo, a nivel fotovoltaico, ya estamos atrasados. En cuanto a concentración solar, nos va a pillar la máquina pronto si es que no hacemos algo. Pero yo creo que aún nos queda un poco más de tiempo en materia de hidrógeno verde. El hidrógeno verde hay que ir ya proyectándolo en el mediano y tal vez largo plazo. Por lo tanto, ahí, ¿cierto?, hay un desafío tremendo para la academia, y también nuestro como industria, en el sentido de cómo nosotros como industria le hacemos llegar esta pedida de manera directa y eficiente para que la academia actualice sus programas curriculares, y ojalá logre colocar en el mercado a profesionales lo más preparados posible. Implique poco tiempo en la industria el reentrenamiento para adecuarlo, ¿cierto?, a las distintas tecnologías. Ojo que en este aspecto también hemos estudiado bastante, nosotros como Fulcro, y la academia chilena no está muy alejada de lo que realmente necesita, por ejemplo, una planta solar, una planta de concentración solar. ¿Por qué? Porque, mira, nosotros estuvimos en España hace un par de años y estuvimos justamente visitando 2 plantas de concentración solar de potencia, y nos dimos cuenta que las tecnologías que están siendo usadas en esas plantas son muy similares e idénticas en las tecnologías que están siendo usadas hoy en día en las plantas concentradoras de cobre, que encontramos en cualquiera que concentra cobre en el norte de Chile y en el sur de Chile. Por lo tanto, en cuanto a automatización, en cuanto a instrumentación, en cuanto al uso de materiales, ya tal vez estamos preparando para la minería. Entonces, tal vez lo que tenemos que ir haciendo es reconvertir algunas cosas, ¿cierto?, y comenzar a apuntar y a reorientar de manera específica para lo que tal vez va a necesitar la concentración solar de potencia, el hidrógeno verde en el futuro, y hoy en día, ¿cierto?, ya trazado en materia fotovoltaica. Claro. ¿Y qué más comentar? ¿Me permites, Boris, agregarte algo? Rodrigo, si no te molesta. Sí, es que Boris le pegan es claro lo que dice. Efectivamente tenemos que, yo que soy más especialista en fotovoltaica, y Boris también sé que está más ligado también a la parte fotovoltaica, hay que separarla en dos. Para la fotovoltaica, para grandes industrias, para montajes de plantas solares, la cantidad de recursos humanos capacitados que tienes que tener va a tener una vida útil. Efectivamente es un volumen muy grande, pero una vez que se montan, los recursos humanos que se utilizan para mantener estas plantas no es mucho. Entonces, generas un gran volumen de recursos humanos para montarlas, puedes tener 10 años montando, pero después ese recurso humano te queda en nada. Entonces, ahí son donde hay que preocuparse. Ahí no es que necesites capacitar recursos humanos, sino tienes que buscar. La fotovoltaica tiene muchas partidas constructivas, partidas de movimientos de tierra, partidos de armado de estructura, partidas eléctricas, entonces las empresas pymes, especialistas, tienen que formarse en cada partida, para que después viene un EPCista, que es una empresa que subcontrata todas estas partidas y busca a los especialistas. Y eso hoy día está escaso. O sea, si yo necesito empresas de movimiento de tierra, son pocas. Si necesito empresas montajistas de estructura, son contadas en los dedos y no tienen el recurso humano, el capital humano. Y por otra parte,
Cristian, lo último, por otra parte, viene lo que es la generación distribuida y lo que sí se tiene que generar competencias porque tiene un mercado muy amplio, que es las instalaciones en vivienda. De verdad que esto es algo que se puede hacer, que yo no entiendo cómo no he explotado cuando yo era pyme y era privado, traté de hacerlo y cuesta mucho forjarle la mano a que esto tome vuelo, siendo que los costos de la fotovoltaica realmente están bajos, pero siguen existiendo empresas que lo siguen elevando como si fuera todavía el gran secreto, pero para el usuario final, que somos nosotros o las casas, realmente los costos están bajos, solamente que las empresas que lo están montando no lo están transparentando ni montando como corresponde con los costos que son reales. Cristian. Bueno, Cristian, tú ibas a comentar algo. Perdón, acotar algo. Sigo siendo optimista por algunas cosas. La pandemia va a traer un componente adicional en esta ecuación, que es un tema sanitario. Hay un antes y un después. Ya no se va a ver, se va a evaluar 2 o 3 o 5 veces el tema de los conmutados por el tema de los desplazamientos. Eso no lo habíamos considerado, nunca fue evaluado, nunca fue considerado. Si anteriormente los proyectos tenían, porque lo que decía José y Boris, yo lo conozco personalmente y sé cómo funciona, que las grandes empresas construyen con personal no solamente que no son de la región, son de fuera de la región y fuera del país, pero esta pandemia va a traer un tema sanitario, va a haber menos desplazamientos, tanto nacionales e internacionales, la gente se va a querer mover menos, los costos de los proyectos van a variar, porque ya el avión no va a poder venir con 150 pasajeros, va a venir Claro. con 75, el bus ya no va a venir con 45, va a venir con 20, la van, que ya era para 21 pasajeros, ya no puede venir con 21 pasajeros. Entonces, esto está trayendo un componente distinto y creo que es una oportunidad en la cual todas las industrias del ámbito energético van a tener que abordar necesariamente pensando en capacidades locales, mano de obra y proveedores locales. Ir buscando las instancias con empresas como Fulcro, de prepararlos, buscar a las pymes en las cuales vayan de trabajar. Por ejemplo, una CSP para armar una central de torre, estamos hablando de 3 años aproximadamente. No es una fotovoltaica cualquiera. Se estima que alrededor de 6.000 a 8.000 puestos de trabajo interceden en una CSP, lo cual es muy distinto a una fotovoltaica normal. Una fotovoltaica o un eólico al momento de la construcción, bien lo decía José, es altamente intensivo, 12 meses, 8 meses, pero después en el momento de la operación y la mantención serán 3, 5, no es más, es muy poco, pero en una CSP pueden bordear los 80 o los 100 puestos de trabajo estable, posterior, cuando comienza en la operación. Insisto, soy optimista. Hay un factor que no teníamos considerado de nuestra pinta de punto de vista de la industria, como CSP, no lo teníamos considerado. Es una tecnología que en Chile no existen las competencias porque no se había hecho nunca. Y hemos tenido que importar la mano de obra para hacer el proyecto. Pero ahora vamos a tener que empezar a mirar acá, en Chile, en la región, desarrollar competencias locales, buscar con la academia, buscar con empresas como Fulcro que nos ayuden a desarrollar el capital humano porque lo vamos a necesitar. Se vienen nuevos proyectos, proyectos aún más grandes que lo que es Cerro Dominador, que Cerro Dominador ya debería entrar por problemas obviamente de la pandemia, se ha ido atrasando y posponiendo todo, pero debería entrar en operación dentro de este año, noviembre, esperemos, y todo el mundo está expectando y queremos cerrar ese proyecto para comenzar a construir otros proyectos más, que se vienen varios proyectos más en carpeta. Claro, y ahí también hay un desafío que ya se lo voy a consultar a Rosana. Jorge, ustedes también tienen un desafío grande como emprendedores, que es un poco lo mismo que le pasa al Boris, desde el sector privado, porque hay que desarrollar, si bien hay que capacitar a mucha gente para tener capital humano que pueda la instalación, después las mantenciones. Y yo siento que hay de repente, y que lo puede visualizar en algún rato Atomos Tech, que es cómo se diversifica la industria finalmente. Pero para ustedes, como emprendedores que están desarrollando servicios en temas de energía renovable, ¿cómo se meten en esta lógica? Porque
tenéis tremendos proyectos como lo que está haciendo H2O, lo que está haciendo la Asociación de Concentración Solar de Potencia. ¿Y ustedes cómo se meten en emprendedor? Pues? ¿Cómo se meten? Perfecto, entiendo, Rodrigo. Mira, te cuento. Nosotros como Vir Ingeniería, en este caso voy a hablar sobre autorreferente, estamos desarrollando un modelo de limpieza para partir con la operación y mantenimiento de planta. Vamos a partir con la limpieza, que bien es muy necesaria porque tienes tantas condiciones climáticas adversas que los paneles en verdad reducen su rendimiento producto de esto. La falta de limpieza está siendo un problema serio en este punto, yo creo. Entonces, tú necesitas optimizar todos los procesos de rendimiento para que tu energía sea y tus procesos sean eficientes. ¿Cómo realizas eso? Mediante el sistema, en este caso, si estás limpiando plantas grandes, tienes que necesariamente utilizar sistemas automatizados y robotizados. Una cuadrilla de operadores limpiando con paño una planta fotovoltaica no tiene sentido. Primero, porque no terminan de limpiar la planta cuando ya está ensuciado el primer panel que partieron limpiando. Y segundo, porque la mitad de los operadores se te van a ir de la empresa porque van a tener lesiones laborales. O sea, es muy ineficiente ese sentido. Pero la limpieza automatizada también tiene distintos factores que es necesario considerar. No es llegar y pasar los robots por los trackers. Necesitas tú conocer primero las condiciones meteorológicas donde se ubica esa planta, las condiciones locales, distintos factores que necesitas incorporar a tu modelo de limpieza. Incluso lo que se está viendo que muchas de las unidades automatizadas que se están utilizando limpian los paneles durante el día. Y está generando un problema porque tienes un desequilibrio que te genera los sombreamientos de estos robots. Entonces son muchas variables que tú tienes que considerar y que te dan las oportunidades para poder entrar. No. Y eso es solamente una de las aristas donde se puede realizar. También tienes a distintas escalas. O sea, si tienes plantas mucho más pequeñas, perfectamente puedes tener cuadrillas de gente donde puedes limpiar con paño y te va a ir muy bien. Entonces depende de la escala a la que quieres lograr y el objetivo del emprendimiento. Perfecto. Oye, Rosana, justamente lo que estábamos conversando, a propósito de lo que decía Jorge y lo que estábamos conversando sobre la formación de capital humano. Hablábamos, decías tú, que el hidrógeno verde es una industria incipiente. O sea, me imagino que la cantidad de capital humano que necesitan ustedes es gigante versus, no sé, la energía solar u otras energías renovables que en este rato no convencionales que se están desarrollando en el país. ¿Cómo ven ustedes esta parte del desarrollo de la industria de ustedes, principalmente en el tema de formación de capital humano? Visto cómo los emprendedores podrían meterse ahí también, porque podrían ser la competencia para Boris, formar capital humano en temas de hidrógeno. Sí, mira, es una tremenda oportunidad para el país y para el norte, y como cuando tú ves la cadena de valor del hidrógeno, ves que hay muchas oportunidades para formar capital en distintos niveles, desde técnico a académico. Entonces hay que estar atento y ir formando ese capital, y que no pase lo que hemos escuchado acá con lo que pasó con todas las otras energías renovables. Entonces hay que ir metiéndose en los currículum académicos. También hay muchos temas de seguridad involucrados en el hidrógeno, y hay que ir paralelamente creando gente capacitada con seguridad, porque ahí no hay o sea, tú tienes que cumplir ciertas cosas y necesitas, está la vida de las personas en juego. Entonces necesitas de verdad certificadas personas. Entonces hay un montón de hitos de la cadena de valor que están visualizados, no están cuantificados. De hecho, ahora el gobierno alemán va a pagar un estudio justamente para detectar esas brechas y detectar el capital en número, para tener el KPI como lo tiene José, de cuánto es realmente, pero hay que abordarlo desde ya. Porque si se cree que la economía del hidrógeno va a desplegar al 2030, requiere de una complejidad superior el tipo de personas para capacitar. Entonces hay que empezar ahora a llenar esos vacíos y a crear la gente en todos los niveles, como les dije. Hay que estar muy atentos a la estrategia del hidrógeno que se está llevando a cabo este proceso en el Ministerio de Energía,
y que se espera de aquí a final de año una hoja de ruta, como lo han hecho los otros países, y ahí hay un capítulo de capital humano y estar atento los emprendedores a leerlo y ver cómo ellos también pueden meterse o insertarse también en esta cadena de valor y ir siguiendo las noticias, ir viendo los ejemplos en otras partes del mundo. Bueno, los emprendedores tienen la característica de que siempre andan buscando, y la invitación es a que sigan buscando el desafío verde o el Green Deal de Europa y de muchos mercados está haciendo la apuesta por el hidrógeno. Van a haber muchos recursos internacionales del hidrógeno y estamos todos trabajando, los que estamos en el sector, para que esos recursos lleguen a Chile. Ya el Corfo la semana pasada anunció un capital de 350.000 euros, más o menos 390.000 euros en estudios de prefactibilidad para Chile desde la Unión Europea, y así esperamos que van a empezar a ir surgiendo más de estos dineros internacionales, de este Green Deal o este Green Recovery que hay, para poder ir aprovechando y atentos a los emprendedores a ver dónde se pueden meter, atentos a los estudios, atentos a las oportunidades. Sí, yo creo que justamente antes que José te haga la pregunta que te iba a hacer recién, no me he olvidado, la oportunidad para los emprendedores está justamente en eso, en estar atentos a todo lo que está pasando. De hecho, por ejemplo, Boris que empieza con instalar una planta solar en sus instalaciones para poder probar un modelo pensando a futuro. Todo lo que está haciendo el clúster de energía acá en la segunda región, lo que está haciendo emprendedores como Jorge, que se meten de repente en esta lógica, y las industrias que están desarrollando incipientes, como H2. ¿Tú le debes preguntar algo a José, a la Rosana, a propósito de la conversa de cómo son de incipientes la industria y cómo se van proyectando en el tiempo? Sí, o sea, tengo dos cositas. Una que mencionó Jorge y me gustaría, porque yo vengo del emprendimiento y por eso. Entonces, Jorge justo habló que él y su empresa están yéndose al emprendimiento en el mantenimiento de módulos solares, de paneles solares para planta, porque era importante. Antes de yo estar en Atamostec, pensaba igual que él y también diseñé un sistema de mantención y todo. Pero ahora que estoy acá y he visitado muchas plantas y he visto mucha innovación, ojo, la cadena de mantenimiento es mucho más amplia que los módulos. Si vamos a invitar a los emprendedores, invitemos también a las grandes, las industrias, a desarrollar las distintas carreras, las distintas, ¿cómo se llama?, etapas de la fotovoltaica, o aprovechar lo que es la caracterización territorial con la camanchaca o cosas que nosotros tenemos clave en la zona. Hay algunos emprendedores que le han pegado el palo al gato con ciertas cosas que han hecho, incluso en diseños de software para para ofrecérselo a los trackers que vienen de afuera para operar distinto acá, sistemas automatizados de robot, el tema de los inversores, la altura y cómo le está afectando la altura y el polvo a los inversores en la segunda región, que están hasta reventando. Entonces, hay una cadena mucho más grande y que yo invito y que nosotros estamos también para apoyar a los pequeños y a los grandes, porque invito a los pequeños a que no se enfoquen solo en la limpieza y que investiguen toda la cadena. Se volvió un robot. Vamos a esperar a que termine el lapsus robótico. Y tiene muchos fans. Y invito a los grandes. Ahora volví, se me pega el tiro. Entonces, y lo último, eso, y a la gran industria lo mismo. De verdad, hoy día estamos viendo proyectos desde hasta segunda vía de módulos y de alto impacto con industrias grandes, así como también viendo proyectos con emprendedores desde la limpieza de módulos hasta caracterización territorial. Entonces, en eso yo les digo, invito a todos a que no se centren en ciertas cosas, que lean, que se apoyen, que vengan hacia nosotros a preguntarnos, porque hay una gama para explorar gigante en este tipo de energía que se puede desarrollar. Y Rosana, lo que te pregunté antes y que no te olvides de responderme, ¿a qué precio va a ser competitivo mantener el LCOE para producir este hidrógeno verde? Esa es mi pregunta para ti. Bueno, primero cortito, para que el hidrógeno sea competitivo, uno de los principales factores es el costo de la energía, pero hay otros factores, ya que tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con líneas de transmisión, etcétera, etcétera. Otro día podemos profundizar. Pero se espera, igual que tú, un costo entre 20 y $25. Si es menos, mejor. Tienen que
estamos compitiendo acá con mercado, esto es un commodity que se va a transar. Por lo tanto, estamos manejando, por lo menos estamos manejando los mismos, estamos por lo menos en distintos lados estamos manejando los mismos valores, sí. Ese es el costo que debería llegarse, como dice Rosana. Oye, amigos, ya son las 9 de la noche, hemos estado en una conversación. ¿Saben qué? Cuando pensamos en este tema de las energías renovables, primero pensamos que en una hora podríamos haber resuelto todo el problema de saber qué son las energías renovables, ¿ya? Me he dado cuenta que me equivoqué, que no se puede resolver en una hora, que hay un montón de variables, hay un montón entre los 5 invitados, todos tienen visiones para todos lados, o sea, de distintos lados que se conjugan en un punto en común, ¿ya? Pero me ha parecido súper interesante esta conversación. Creo que vamos a tener que hacer otro capítulo, ya los dejo comprometidos desde ya para el próximo, por poder ya empezar a desarrollar un poco más a mí me da la sensación de que, y creo que van a coincidir conmigo, y que el tema de la formación de capital humano es clave en todo este proceso, ¿sí? Oye, les voy a dar un comentario, por ejemplo, acá. Mira, Camila Olivares nos pregunta, ¿cómo convencer a las grandes empresas al cambio renovable? ¿Tienen alguna respuesta para Camila sobre su pregunta? ¿Cómo convencer a las grandes empresas convencerlas a hacer? ¿Será grandes empresas como consumidores, por ejemplo? ¿Será una minera? ¿A qué se...? Yo creo que va por ahí la pregunta. Yo creo que sí, Cristian, va por el consumo, yo creo. Vuelvo a lo primero que dijo Jorge y a lo que hemos conversado, y tomo lo que dijo Boris. De aquí a un corto tiempo más vamos a estar hablando de energías convencionales, eólicas, fotovoltaicas y no convencionales, las otras. 10 años atrás, quizás, cuando los sistemas, los proyectos renovables entraban al sistema de evaluación de impacto ambiental, fotovoltaico, eólico y CSP, otro, no se pensaban que iban a llegar tan rápido. Yo estoy convencido que a lo mejor Rosana y en su núcleo también piensa, claro, estamos hablando del 2030, 2025. Esta cuestión va a cambiar demasiado rápida. Estaba leyendo el otro día un artículo de la gerente general de Enel X, de la electromovilidad en Santiago, donde hoy en día entre Engie y Enel tienen creo que 400 unidades cada uno de los buses eléctricos. Oye, solamente ellos están apostando a la próxima licitación 1.700 unidades, solamente ellos, lo cual es enorme, donde se va a empezar a replicar en Antofagasta, Temuco y Concepción, si no me equivoco, donde se espera que la nueva línea de transmisión Quimanlo-Aguirre, con energías renovables, que parte en la segunda región, entre 3.000 y 5.000 megas, es adicional a la energía que tenemos hoy en día. Eso es adicional. Entonces, los plazos se van acortando. Hablábamos de una descarbonización al 2030, 2025. Hablábamos Bocamina 2 años más, diciembre de este año. Las empresas van a llegar solitos, amigos. Y Camila, las empresas se van a subir solas a esta gran micro que se llama la energía renovable y sustentable en el tiempo, con industrias como hidrógeno, con industrias como las nuestras, como las ya tradicionales, y José podrá decirme, 3 años atrás, ¿quién pensaba hablar de un panel bifacial? Claro. Todos apostaban a un panel monofacial. Jorge, el tema hace 5 años atrás uno pensaba que iba a tener una cuadrilla de viejos limpiando los paneles. Hoy día se habla de un algoritmo en el cual determine la variación de la temperatura de los paneles para poder determinar, porque claro, cuando partiste, ¿cómo vas a saber que el panel 435.000 está fallando? Y eso va a ocurrir más temprano que tarde. Oye, acá tengo una pregunta para el Boris. A propósito de mira, y yo sé que pero mira, acá hay una pregunta dirigida para ti. ¿Cuál sería la mejor forma para capacitar a las personas para la operación de las plantas y mantenimiento de estas?
Ya, mira, antes que se me vaya la idea, para luego responder a Eduardo, para complementar lo que decía Cristian, la minería para el año 2025 va a necesitar cerca de 34 terawatt hora de energía y para el 2030 cerca de 30 kilowatt hora de energía, terawatt hora de energía. Esto significa que el consumo, o sea, la generación eléctrica que necesita al menos, ¿cierto?, para cubrir la necesidad minera es muy grande. ¿Ya? No obstante, y acá quiero destacar, ¿cierto?, lo que ha hecho el Estado de Chile como Estado, los últimos, ¿cierto?, gobiernos, que han fomentado, yo creo que de buena manera, las inversiones en las energías renovables en nuestro país. Y de ahí, cierto, que tengamos la planta de concentración solar en Antofagasta, es un tremendo mérito y un éxito, cierto, para nuestra región principalmente. ¿Ya? Porque la concentración solar de potencia, de alguna forma, viene a ser la solución energética, ¿ya?, y el complemento para la energía fotovoltaica para poder, cierto, suministrar energía a la gran minería. ¿Ya? Antiguamente, pucha, estoy pensando 10 años atrás, Cristian, tal vez, cierto, no sabíamos de dónde sacar energía de noche. Hoy en día, cierto, ya con la concentración solar de potencia, sí podemos suministrar energía las 24 horas del día, energía limpia, sin, cierto, quemar carbón ni petróleo. Por lo tanto, si Cerro Dominador como tecnología llegase a ser exitosa, vamos a tener, cierto, plantas de concentración solar y ojalá por toda la región de Antofagasta. ¿Ya? Es lo que se viene. Y ahora respondiéndole a Eduardo, ¿cuál sería la mejor forma de capacitar? Mira, primero, nosotros hemos apostado a lo siguiente. El nivel de mantenimiento, y esto lo menciono por experiencia propia en nuestra planta, el nivel de mantenimiento que ha necesitado nuestra planta ha sido muy bajo en estos últimos 3 años. ¿Ya? Y el mantenimiento en gran medida se concentra en la limpieza de los módulos o placas fotovoltaicas. Ahí concentramos gran parte de las horas personas invertidas para mantenimiento. El resto del mantenimiento, fíjate que la corrosión por estar en Antofagasta no ha jugado, cierto, una pasada, pero está en control todavía, y ahí también hemos invertido otro nivel de horas de mantenimiento, en cambio de terminales y algunas cosas que están dañando por corrosión de tipo galvánica y otro tipo de corrosión. ¿Ya? Pero por ahora, cierto, yo creo que el 90% de las horas invertidas en mantenimiento a limpiar placas. ¿Ya? Por lo tanto, acá hay que repensar y hacia el futuro de la formación que le estamos dando a nuestros técnicos y profesionales para quien se quiera especializar en mantenimiento de plantas fotovoltaicas. ¿Ya? Nosotros somos de la idea también de que en Chile existen muy buenas escuelas eléctricas, desde escuelas industriales, pasando por instituciones de formación técnica y universidades. Por lo tanto, son ellas las responsables de actualizar sus programas curriculares, tal vez no de crear carreras nuevas asociadas a la energía renovable, sino que potenciar las carreras eléctricas y de electrónica y de montaje industrial que hoy en día ya existen. Porque si nos colocamos a inventar ciertas carreras nuevas, claro, primero podríamos crear falsas expectativas hacia el futuro, ¿ya? Y tal vez no estamos dando la solución real que la industria necesita. Claro, que es un poco lo que ha pasado también ahora. De repente claro, nuestra posición, potenciar lo que ya hay. Perfecto. Oye, diga. No quería que fuera Rodrigo y también para el equipo de panelistas. Y tal vez un tema para otro día. ¿Qué pasa con el consumo residencial? Porque ahí viene la gran demanda de fuerza laboral hacia el futuro. Mantenimiento, operación, gestión energética de plantas fotovoltaicas residenciales y de uso comercial. Ahí viene una tremenda pega. Ahí tenemos para hablar tal vez otras 2 horas más. Sí, no, de más. Sí, lo vamos a hacer. Yo creo que vamos a empezar a partir los programas como a las 6 de la tarde. Se pasa rápido, la verdad. Se pasa rápido. Sí, hablando. Y podemos seguir hablando mucho rato más. Mira, les voy a mostrar un video que me dejó Cristian sobre esto es las plantas de concentración de solar de potencia, para que veamos cómo es el proceso. Para poder calentar agua y producir vapor, necesitamos una fuente de energía. Imaginemos que esa fuente de energía es el sol y que a través de varios espejos reflejáramos sus rayos concentrándolos en un punto o superficie para calentar y hervir agua. Ahora,
Imaginemos que podemos aplicar este mismo concepto en una escala mucho más grande, en un lugar con los cielos más limpios del planeta, nuestro desierto de Atacama. En este lugar, los rayos solares pueden ser reflejados y concentrados de forma mucho más intensa. Estas condiciones excepcionales son favorables para el desarrollo de las denominadas tecnologías de concentración solar de potencia, que tienen la capacidad de almacenar el calor y posteriormente transformarlo en electricidad, ya sea durante el día o la noche. Un ejemplo de esta tecnología son las plantas de concentración de torre solar, que utilizan miles de espejos, llamados helióstatos, los que forman un campo solar. Estos espejos siguen al Sol, reflejando y concentrando la luz en un receptor ubicado sobre una torre que puede alcanzar los 260 metros de altura. El tamaño total del campo solar de este tipo de plantas es considerable. Por ejemplo, una planta de 100 megawatts de potencia puede tener el tamaño de 850 canchas de fútbol profesional. En lo alto de la torre, al punto donde se concentran los rayos del sol, se le conoce como receptor solar. En su interior circula un fluido que absorbe el calor de los rayos concentrados. Bueno, Rodrigo, ¿Sí? ese fluido es otro producto que sale acá en Chile, porque, ¿cómo se llama? El litio. O sea, ¿cachai? Una sal fundida, lo ocupas como sal fundida, que a alta temperatura se hace vapor y puedes moverlo. Entonces, como que se raya el ciclo. Es utilizado para calentar agua y producir vapor, haciendo girar una turbina, produciendo así electricidad. Luego, esta electricidad será transmitida mediante torres de alta tensión para ser utilizada en las ciudades e industrias. Una planta de 100 megawatts puede producir la energía equivalente al consumo de 340.000 hogares chilenos. La diferencia de la concentración solar o térmica es que puedes despachar 24 horas de energía, pues la fotovoltaica solo cuando tienes radiación. Esa es la gran diferencia finalmente. Si las condiciones se dan, deberíamos comenzar con el próximo año con los proyectos Licana, que son Licana 1, 2 y 3, son 3 torres, alrededor de 2.400 millones de dólares de inversión en orden secuencial, y van a estar toda en la región de Antofagasta, muy cercano a Cerro Dominador. Son 3 torres idénticas. Por lo tanto, pega ahí, hay mucho que hacer. Cristian, ¿cuánto es la potencia máxima que les tienen permitido en Chile? Porque en Europa creo que están limitadas hasta 49,9 megas, creo. Por lo menos los CCP. Bueno, acá se supone que los proyectos, a ver, Cerro Dominador hoy en día es un proyecto de 110 megas, y se espera que Licana fue aprobado por 160, pero iban a llegar a 200, 220 a cada uno. Queremos llegar a un total combinado de 600 megas. Los 3 proyectos. Cristian, estaba leyendo hace un día atrás. Entiendo, ¿cierto?, que la concentración solar de potencia calienta una sal, la funde, la coloca incandescente y luego esa sal fundida caliente evapora el agua, ¿cierto? Y conocemos el ciclo de generación a través de una turbina con vapor. Pero hoy en día... la gente más antigua conoce una termoeléctrica, en este caso utiliza sal, porque un ciclo combinado. Déjame terminar con la idea. Resulta que, producto de este tema de la innovación, en una universidad, entiendo que en Inglaterra, los viejos descubrieron cómo producir energía eléctrica a partir de la temperatura en forma directa, sin necesidad de pasar a generar vapor para activar una turbina. Entonces, ¿te imaginas que en nuestras universidades lográsemos llevar a un nivel la investigación de manera tal que la temperatura en forma directa la lográsemos transformar en energía eléctrica en grandes cantidades? Hoy en día se hace. Y de ahí un montón de sensores, ¿cierto? Como termocuplas. La gente de la Universidad de Antofagasta ya ha avanzado. Uno de los grandes costos hoy en día de la CSP es el alto costo de los estanques de concentración de las sales. Hoy día estamos hablando, y ahí lo decíamos, 550 grados. La UA está haciendo estudios, y Atamostec lo ha hecho, a 200 y fracción, José, por ahí, están por debajo de los 300 grados. Claro. O sea, es que acá el Centro de Desarrollo de Energía está trabajando con sales fundidas y está probando a distintas temperaturas. Lo que pasa es que depende de las sales fundidas. El gran problema con algunas sales fundidas es que alcanzan su punto de evaporación o de ebullición
sobre, voy a poner, no me recuerdo bien, sobre los 90 grados Celsius. Pero bajo esos 90 grados Celsius se vuelve a solidificar la sal. Y si no se controla esa temperatura durante todo el ciclo, destruye tuberías o equipos que pasen por ahí, porque si no se controla en todo momento que la temperatura no baje ese punto, se solidifica y tapa toda la línea al final. Po. Entonces, esas son las cosas y desafíos que se están llevando acá. Pero José y Cristian, ¿se imagina que en la planta de concentración solar nos ahorráramos toda la turbina y todo lo que implica, cierto, el producir vapor? Y a partir de las... Oye, fantástico. Imagínate, a nosotros nos interesa proporcionar energía barata a hidrógeno. Claro. A nosotros nos interesa eso. Si nosotros llegásemos a tener, porque hoy en día uno de los temas, a diferencia de las convencionales como las conocemos hoy en día, ¿cuál es el costo principal del proyecto? Son los insumos, las materias primas. Hoy en día nosotros las renovables infraestructura. No pagamos costos principalmente de ¿cómo que se llama? De materias primas, pero sí tenemos un alto costo en infraestructura. Si lográsemos hacer todo eso, oye, fantástico. Genial. Eso te iba a decir, Cristian, porque hasta donde yo entiendo, el costo finalmente nivelado de energía de una torre central ya es muy elevado y no termina siendo rentable. Y por eso se dice, bueno, que acá en Chile o en la segunda región, por la radiación que tenemos, efectivamente podría reducirse más. Pero si seguimos utilizando las construcciones clásicas de torre central, y todavía ni siquiera hemos experimentado cómo vamos a limpiar estos tremendos helióstatos, que no son pequeños. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo ves hoy día tú para que se pueda fomentar realmente este tipo de tecnología si se sabe que el costo hoy día no es bajo o lo que pueden llegar otras tecnologías renovables? Probablemente en el futuro, en el corto plazo, van a haber muy buenas noticias. No quiero anticipar nada, pero la industria está haciendo grandes esfuerzos en justamente bajar sus costos. Se vienen nuevas licitaciones este año. Tenemos que ser competitivos, obviamente. Nosotros no somos una fotovoltaica, no somos una eólica, pero sí tenemos el factor de planta que podemos entregar en el bloque nocturno. Pero se están haciendo desarrollos e inversiones muy importantes, como decía Boris, en bajar nuestro costo. La limpieza hoy en día son todo automatizadas, de lo del estatus principalmente, es donde más se utiliza mano de obra, así como en la mantención de los estanques también se utiliza mucho, y normalmente también va asociado a un parque fotovoltaico adicional. Recuerden que en Suelo Dominador está la CSP y también hay una de 100 megas, hay un parque fotovoltaico, normalmente son ciclos, está asociado. Pero hoy en día, que no nos deja dormir, es llegar a un costo competitivo. 3 años atrás no lo éramos. Claro. Hoy día, probablemente en el corto y el mediano plazo, sí lo vamos a hacer, y mucho. Y mucho. Porque hoy en día el tema de Cerro Dominador ya se está terminando de construir. Hoy en día estamos en la terminación de las obras finas, como en una casa, ¿no es cierto? Colocar los enchufes, hacer los retoques de pintura, para pronto comenzar con Licana, pero Licana, cuando comencemos, tenemos que entrar con el PPA negociado, lo cual también te estamos viendo. Ya los grandes clientes regulados y no regulados no van a cerrar a los precios anteriores, porque sabemos a lo que ha caído, ustedes mismos lo están haciendo, apostar a 20, 25 dólares, y es lo que necesita hidrógeno, y nosotros tenemos que buscar la alternativa de entregarle a empresas complementarias como hidrógeno, o a la nueva línea que yo les explicaba, costos rentables. No podemos ofrecer un costo de 70 dólares el mega, hoy en día nadie lo va a comprar, pero sí tenemos que estar pensando por debajo de los 50. Oye, antes de cerrar, la última pregunta que les tengo es de Nano, de Nano Gómez, que dice: ¿en Chile es suficiente la inversión en investigación? Lo corregimos después, no en investigador, en investigación. ¿Es suficiente, ojo, suficiente la inversión en investigación? Yo creo que para cualquiera, yo digo que no. La digo como privado, ¿cierto? Yo creo que el Estado no invierte lo suficiente, las empresas no invierten lo suficiente, y en general, como comunidad, no estamos invirtiendo lo que corresponde y lo suficiente en materia de investigación y desarrollo. José.
O sea, yo hoy día no sé si puedo hablar de suficiente o no es suficiente. Lo que sí el Estado ha puesto más plata en estos proyectos público-privado para investigación. Gran aporte de la construcción de Cerro Dominador es del Estado. El 56% del presupuesto, de un presupuesto de 13.500 millones de pesos para investigación, es del Estado. Se vienen los fondos del ITL, el Instituto de Tecnologías Limpias, que no fue adjudicado ahora y se postergó, que hay 2 o 3 participantes. El fondo es del Estado, más lo que... José el Roboc, para variar. Voy a esperar 2 segundos hasta que se normalice, si no, Vamos a ahí hacer una vaquita para mejorarle su calidad de internet. para pagarle internet al amigo. Oigan, chicos, ahí Tengo volví. problemas, parece. Sí, Sí, tiene tengo problemas. problemas, pero no sé hasta dónde me escucharon. Quizá al Hasta, principio. y el Instituto de Tecnología. Ah, claro, y el Instituto de Tecnologías Limpias es otro gran aporte del Estado que viene con plata de SQM también, que finalmente es de impuestos, que está comprometida a adjudicarse o a enmarle. Entonces, hay que medir bien, o sea, y bueno, están todas estas iniciativas de los techos solares que han sacado, que a veces no parece suficiente. Efectivamente, a veces hay que enfocarse de repente bien en cómo se hacen los recursos, pero una vez que están designados los recursos por el Estado, creo que hay que saber aprovecharlos y llevarlos bien para que se cumplan los objetivos. Pero es difícil decir si pareciera, porque si es poco, pero son realmente efectivos los fondos y se sacan frutos, es suficiente, o sea, se logra. Pero si se dan fondos, se derrochan fondos y no se logran objetivos, pareciera que no es suficiente. Entonces hay que medir bien. Oigan, amigos, Rosana, Boris, Cristian, Jorge, José, muchas gracias por este capítulo. Yo sé que nos pasamos del tiempo que yo les dije que íbamos a estar. Así que los convido a que hagan sus palabras al cierre antes de despedir a todo el mundo. Rosana. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la audiencia. Quedan muchos desafíos interesantes planteados acá por los colegas, a escala regional, a escala nacional, internacional, y espero nos veamos en otra oportunidad y que sigan trabajando por la región de Antofagasta, que es tan rica y tan buena para este tipo de cosas y toda la creación de valor compartido y todos esos términos tan entretenidos. Muchas gracias y buenas noches. Vale, gracias, Rosana. Boris. Ahora sí, bueno, primero agradecerte, Rodrigo, la invitación y disponible, ¿cierto?, para cualquier otra conversación en el futuro. Creo que hay mucho que conversar en esta materia para llegar a aterrizar, ¿cierto?, el cómo la energía renovable es de la comunidad y cómo nosotros como antofagastinos, como ciudadanos de la segunda región, usamos las energías renovables para nuestro bienestar común. Bien. Muchas gracias, Boris. Cristian. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Cuenta con nosotros para este y los próximos que podamos hacer. Siempre adelante. Trato de ser, entre todo esto, tú me conoces siempre en positivo. Un gusto, Roxana, haberte conocido. A Boris también a la distancia. A José también lo ubicaba. A Jorge, a todos, muchas gracias. Creo que tenemos mucho que seguir comentando. Y creo en lo que estamos haciendo, todos los que estamos acá, creemos en el gran potencial de Chile en energías renovables no convencionales, que en el corto plazo vamos a hacer energías convencionales porque ya no se va a aceptar ni el gas, ni vamos a emitir emisiones, ni carbón, ni leña, ni nada, porque así lo vamos a hacer exitoso. Un abrazo a la distancia. Cuídense todos, ustedes, sus familias, que Chile salga adelante y muchas gracias por este tiempo. Jorge. Ya, mira, para cerrar, creo que quedan muchos temas en el tintero, porque por un lado hay que ver la regulación que se está realizando, otro ver el consumo domiciliario, como es difícil que se desarrolle todavía, siendo que Antofagasta, teniendo el recurso solar que tiene un porcentaje de instalaciones domiciliarias mucho menor que de Santiago o de otras regiones. Entonces, hay mucho por avanzar y también hay mucho por conversar. Así se vienen muchas instancias más. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Muchas gracias, Jorge, Cristian y José, para cerrar. Ojalá no me quede pegado.
pero no, nada, agradecer, Rodrigo, tu programa, súper entretenido, el panel, chiquillos, Rosana, todos, un gusto conocerlos. Realmente agradecido. Siempre es importante, interesante hablar de este tipo de cosas. Y ojalá que nos escuchan o a quienes llegamos, les lleguemos con ese granito de arena para poder fomentar y poder seguir avanzando en esto. Se necesitan las manos de todos para poder levantarlo, porque el potencial energético lo tenemos, pero necesitamos un poco de todos para poder levantarlo. Eso, gracias realmente. Y yo agradecerle a ustedes por haber estado por la paciencia, por haber llegado a este programa que transmitimos hoy día, el segundo capítulo de la Mesa Redonda. La próxima semana vamos a tener el tercer capítulo, a las 20 horas igual, vamos a estar hablando de innovación social. Así que los dejamos a todos invitados para ese nuevo capítulo. Muchas gracias, Rosana, Boris, Cristian, Jorge, José. Nos vemos en el próximo capítulo de la siguiente temporada, que vamos a hablar sobre energías renovables también, profundizando un poco más. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias a todos y todas. Cuídense.